Hay silencios que no vienen del cielo, sino del miedo. Hay puertas cerradas que no son castigo, sino espera. Si hoy sientes que Dios no responde, que todo está detenido y que tu vida espiritual parece en pausa, este mensaje no es casualidad. Hoy la palabra viene a decirte algo incómodo y liberador. Dios tiene la llave, pero no la usa como tú esperas. Bienvenido, bienvenida a este nuevo amanecer con Dios. Hoy caminamos la antífona del Adviento, oh llave de David. Este canal no es para entretenerte, es para despertarte. Suscríbete, dale like y escribe la frase del día. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. Respira hondo y deja que Dios abra lo que creías perdido. Hoy las lecturas no vienen a tranquilizarnos, vienen a desinstalarnos. No nos hablan de un Dios cómodo ni predecible, sino de un Dios que se presenta cuando el corazón humano se ha cerrado por cansancio, miedo o desconfianza. La palabra de hoy gira en torno a puertas, llaves y señales, a lo que pedimos y a lo que ya no nos atrevemos a pedir. Desde un rey que se niega a creer hasta una joven que se abandona sin entenderlo todo, Dios va revelando cómo actúa cuando la fe se debilita, pero su promesa permanece. Escuchemos estas lecturas no como historia antigua, sino como un espejo de nuestra propia vida. La primera lectura nos coloca frente a una escena cargada de tensión interior, de esas que no siempre se notan desde fuera, pero que por dentro están llenas de miedo, cálculo y resistencia. El profeta Isaías se presenta ante el rey Ahaz en un momento crítico para el pueblo. No es un tiempo de calma ni de estabilidad. Hay amenazas externas, alianzas frágiles, decisiones políticas que pesan sobre el futuro. Ahaz tiene poder, tiene autoridad, tiene recursos, pero le falta lo esencial: confianza en Dios. Y entonces ocurre algo desconcertante. Dios mismo toma la iniciativa. A través de Isaías le habla con una claridad que no admite dobles lecturas. Pide al Señor, tu Dios, una señal, de abajo, en lo profundo, o de arriba, en lo alto. Isaías 7, 10, 11. Es una invitación directa, casi audaz. Dios no pone límites, no dice pide algo pequeño ni pide algo razonable. Dice pide, abre la boca, confía, déjame entrar en esta situación que te supera. Pero la respuesta de Ahaz es desconcertante. No la pediré, no tentaré al Señor. Isaías 7, 12. Suena bien, suena religiosa, suena correcta. Pero Isaías, que conoce el corazón humano y que habla desde Dios, sabe leer lo que se esconde detrás de esa frase. No es humildad, no es respeto, es miedo, es cerrazón, es un corazón que ya decidió no esperar nada nuevo de Dios. Y aquí la palabra empieza a incomodarnos, porque Ahaz no está tan lejos de nosotros. ¿Cuántas veces repetimos frases piadosas para encubrir nuestra desconfianza? Dios sabrá. Así lo quiso Dios, no hay que pedir tanto. Y en el fondo lo que hay es cansancio, oraciones que no fueron respondidas como esperábamos, puertas que golpeamos durante años y no se abrieron, situaciones que nos desgastaron hasta dejarnos sin fuerzas para volver a creer. Ahaz representa al creyente que se acostumbró a vivir con las puertas cerradas, no porque quiera rebelarse contra Dios, sino porque teme ilusionarse otra vez, porque pedir una señal implica arriesgarse, implica abrir una rendija por donde Dios pueda entrar y cambiarlo todo. Entonces Isaías pronuncia una de las profecías más densas y luminosas de todo el Adviento. El Señor mismo les dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel. Es decir, aunque tú no pidas, Dios actúa. Aunque tu corazón esté cerrado, Dios no renuncia a salvar. Aunque la fe se haya vuelto pequeña, Dios sigue siendo fiel. Aquí aparece una verdad que sacude. Dios no espera a que Ahaz crea para intervenir. Dios no queda paralizado por nuestra incredulidad. Dios abre caminos desde lo imposible.
La señal no nace de la fuerza del rey, sino de la fragilidad de una mujer. No nace del poder político, sino del vientre disponible. No nace del control, sino de la entrega. Emmanuel, Dios con nosotros, no cuando estamos listos, sino cuando estamos cerrados, cansados, agotados. Esto tiene un eco directo en nuestra vida cotidiana. Pensemos en las puertas que dejamos de tocar. Un padre que ya no intenta hablar con su hijo porque ya no sirve. Un matrimonio que dejó de dialogar porque ya lo intentamos todo. Un cristiano que sigue cumpliendo, sigue yendo, sigue rezando, pero sin esperar nada. No es rebeldía, es desgaste. Es una fe cansada que aprendió a sobrevivir sin esperanza. El Adviento viene a sacudir esa resignación. Viene a decirnos algo incómodo. Dios no entra a la fuerza. Dios tiene la llave, sí, pero no la usa como nosotros quisiéramos. No derriba puertas, no impone. Espera una rendija, espera un mínimo gesto de apertura. Por eso hoy la antífona clama, «Oh clavis David», «Oh llave de David», la llave que abre lo que nadie puede cerrar y cierra lo que nadie puede abrir. El Salmo responsorial nos ayuda a cambiar la mirada. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. No dice tal vez llegue, no dice cuando todo esté listo, dice ya llega. Es una afirmación cargada de fe y luego hace una pregunta que no es teórica, es existencial. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El Salmo 23, 3, 4. La respuesta no habla de perfección, sino de disposición, el de manos limpias y corazón puro. El Salmo 23, 4. No el que controla todo, no el que entiende todo, el que se deja purificar, el que se deja abrir. Y entonces llegamos al Evangelio, Lucas 1, 26, 38, donde esta llave toma rostro, voz y carne. María. No es reina, no es poderosa, no tiene garantías. Vive en Nazaret, un lugar sin prestigio. No controla el futuro, no entiende del todo lo que se le propone. Y aún así el ángel le dice lo mismo que hoy resuena para nosotros. No temas, porque el miedo siempre es la cerradura más fuerte. La pregunta de María no nace de la desconfianza, sino de la honestidad. ¿Cómo será esto? Lucas 1, 34. No es un no creo, es un no entiendo. Y Dios no se ofende por las preguntas que nacen de la verdad interior. La respuesta del ángel es clave para todo el Adviento. Nada hay imposible para Dios. Lucas 1, 37. No dice será fácil, no dice no dolerá, dice no es imposible. María no exige pruebas, no pone condiciones, no negocia. Dice una frase que abre la historia de la salvación. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1, 38. Ahí se abre la puerta, no con fuerza, no con ruido, con fe, con confianza, con disponibilidad. Hoy la palabra nos confronta con una pregunta directa. ¿Qué puerta has dejado de tocar? ¿Dónde te resignaste? ¿En qué área de tu vida dijiste, Dios ya no va a hacer nada? Porque quizá no es que Dios no tenga la llave, quizá eres tú quien dejó de creer que podía abrir. El Adviento no es un tiempo dulce, es un tiempo exigente. Nos invita a revisar nuestras cerrazones disfrazadas de prudencia, a dejar de llamar madurez a la desilusión, a volver a creer que Dios sigue entrando en la historia, no cuando todo está ordenado, sino cuando el corazón se atreve a abrir, aunque sea con miedo. Hoy la llave de David está delante de ti. No para forzar, para esperar tu sí, porque cuando el corazón se abre, Dios entra, y cuando Dios entra, nada vuelve a ser igual. Hoy la ruta de Adviento no es cómoda ni superficial. No está pensada para tranquilizar conciencias ni para decorar el camino hacia la Navidad con frases bonitas. Es una ruta exigente, porque el Adviento verdadero siempre nos pone frente a decisiones que hemos ido postergando. Puertas que cerramos sin darnos cuenta y miedos que aprendimos a llamar prudencia. El primer paso es profundamente honesto. Identificar qué puerta cerraste por cansancio, no por discernimiento. No hablamos de un rechazo claro, pensado y orado. Hablamos de ese ya no puedo más, de ese para qué seguir, de ese mejor así.
Hay puertas que no cerramos con rabia, sino con agotamiento. La puerta del diálogo en una relación que se volvió tensa, la puerta de un servicio en la iglesia que un día fue fuego y hoy es rutina, la puerta de un sueño que parecía santo, pero que se fue secando entre decepciones. Adviento te pide que mires esa puerta sin juzgarte, pero sin mentirte, que reconozcas que no fue Dios quien la cerró, fuiste tú, intentando protegerte del dolor, del fracaso o de una nueva espera. El segundo paso es aún más confrontador: dejar de exigirle a Dios que actúe como tú quieres. Porque aquí tocamos una herida más profunda. Muchas veces no confiamos en Dios, intentamos dirigirlo, le pedimos que abra la puerta, pero solo si lo hace rápido, de cierta manera, sin incomodarnos demasiado y sin cambiar demasiado nuestras seguridades. Queremos un Dios que obedezca nuestros tiempos y confirme nuestras decisiones. Pero la palabra de hoy es clara: la llave no está en tu mano, nunca lo ha estado. La llave de David abre y nadie cierra, cierra y nadie abre. Y aceptar eso duele porque nos quita el control. Nos obliga a reconocer que no somos los arquitectos de nuestra historia, sino servidores de una obra más grande que no siempre entendemos mientras se construye. Y entonces llegamos al tercer paso, el más decisivo y el más liberador: atreverte a decir como María, hágase. No como una frase piadosa, sino como un acto real de entrega. Hágase cuando no entiendes el cómo, hágase cuando no ves el resultado, hágase cuando la lógica no cuadra y el corazón tiembla. María no tenía un plan B, no pidió garantías, no negoció condiciones. Abrió la puerta desde dentro con una confianza que no nace de la certeza, sino de la relación. Sabía quién le hablaba y eso le bastó. Esta es la ruta de Adviento: reconocer el cansancio, soltar el control y volver a confiar. No para sentirte mejor de inmediato, sino para permitir que Dios vuelva a entrar donde tú, por agotamiento, habías aprendido a vivir a oscuras. Porque cuando alguien se atreve a decir hágase, aunque no entienda, el reino empieza a abrirse, y ninguna puerta permanece cerrada cuando Dios tiene la llave y encuentra un corazón dispuesto. Antes de pronunciar esta oración, detente un momento. No como quien cumple un rito más, sino como quien se queda a solas con la verdad. Este no es un espacio para palabras bonitas ni para frases aprendidas. Es un umbral, un lugar donde uno se da cuenta de cuántas puertas ha cerrado, no por maldad, sino por cansancio, no por rebeldía, sino por miedo, no por falta de fe, sino por exceso de control. A veces creemos que orar es pedir que Dios haga algo afuera. Hoy, en cambio, la oración nos pide permitir que Dios haga algo dentro, porque antes de que Él abra caminos en la historia, quiere abrir espacios en el corazón. Y eso duele, porque abrir implica renunciar al control, soltar seguridades, aceptar que no somos tan autosuficientes como aparentamos. Con ese espíritu, con ese silencio interior, entra ahora en esta oración. Hazla tuya. No la recites, entrégala, no la apresures, habítala. Señor, aquí estoy. No llego con respuestas, llego con puertas. Puertas que cerré para no sufrir, puertas que aseguré con cerrojos de prudencia, de lógica, de experiencia. Puertas que un día juré no volver a abrir porque dolió demasiado la última vez. Aquí estoy, Señor, frente a mis miedos bien ordenados, porque sí, aprendí a convivir con ellos. Los acomodé, les puse nombre, los volví rutina, y así dejé de luchar, pero también dejé de esperar. Aquí estoy con mis silencios, no los silencios del descanso, sino los silencios que nacen del desencanto. Silencios que aparentan madurez, pero esconden desconfianza. Silencios que llamé prudencia cuando en realidad eran miedo a que me pidieras algo que no quería dar. Reconozco, Señor, que muchas veces no te dejé entrar, no porque dudara de ti, sino porque no quería cambiar, porque sabía que si entrabas algo tendría que moverse, alguna comodidad tendría que romperse, alguna herida tendría que ser tocada. Preferí tenerte cerca, pero no dentro.
preferí escucharte pero no obedecerte. Preferí rezarte pero no entregarte la llave. Hoy lo confieso sin excusas. He querido controlar lo que solo tú puedes gobernar. He querido decidir qué puertas abrir y cuáles no, según mi miedo y no según tu voluntad. He querido que bendijeras mis planes en lugar de preguntarte cuáles eran los tuyos. Por eso hoy vengo distinto. No vengo a pedirte explicaciones. No vengo a exigirte señales. No vengo a negociar. Hoy renuncio al control. Renuncio a la falsa seguridad de creer que sé lo que me conviene. Renuncio a vivir encerrado en decisiones tomadas desde el miedo. Hoy te entrego la llave. No una copia, no una llave condicionada, la llave verdadera. Abre, Señor, lo que deba abrirse, aunque me saque de mi zona cómoda, aunque me exponga, aunque me lleve por caminos que no elegí. Cierra lo que deba cerrarse, aunque me duela soltar, aunque tenga que aceptar que algo terminó, aunque tenga que hacer duelo por lo que no fue. Pero no me dejes fuera de tu voluntad. No permitas que me quede mirando desde afuera cómo tú pasas y yo me escondo. No permitas que me acostumbre a una fe sin riesgo, a una vida sin entrega, a una esperanza sin audacia. Entra, Señor, incluso en lo que yo llamé cerrado para siempre. Entra en mis relaciones rotas, entra en mis sueños archivados, entra en mis decisiones postergadas, entra en mi fe cansada. Si tienes que sacudir, sacude. Si tienes que esperar, enséñame a esperar. Si tienes que cerrar una puerta, dame la humildad para no forzarla. Y si tienes que abrir una que me da miedo, dame el valor para cruzarla contigo. Hoy no te pido que me expliques el camino, te pido caminar conmigo. Hoy no te pido entenderlo todo, te pido confiar, porque sé, aunque a veces lo olvide, que la llave no está en mis manos, está en las tuyas, y tus manos no hieren, salvan, no humillan, liberan, no encierran, conducen a la vida. Por eso hoy, con todo lo que soy y con todo lo que aún no entiendo, digo sin reservas, yo confío en ti. Amén. Si esta palabra tocó algo en tu interior, no la encierres en silencio ni la dejes pasar como un pensamiento más. Lo que Dios despierta al amanecer está llamado a dar fruto durante el día. Suscríbete a Amanecer con Dios para caminar cada mañana bajo la luz de la palabra. Comparte este video con alguien que necesite esperanza y escribe en los comentarios la frase del día, como una confesión de fe. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. Que Cristo, llave de David, abra las puertas que el miedo cerró y bendiga tu amanecer. Nos encontramos mañana, si Dios quiere, en un nuevo Amanecer con Dios. Amén.